Bueno, pues buenos días. Estamos aquí con María Hermosillo, que es la organizadora del Festival de Cine Latinoamericano Kino Latino. Yo soy Roman Drog, soy un belga, pero enamorado de las culturas latinoamericanas. He creado el proyecto Hogar Bruselas hace un año para promocionar todo lo que es culturas latinoamericanas aquí en la ciudad de Bruselas, donde hay muchas cosas que muchas veces no se difunden. Entonces, bueno, vamos a hacer una entrevista con María para que hablemos un poquito de la programación de Kino Latino, la historia detrás del proyecto y, bueno, de cine, sobre todo. Bueno, quizás empezamos con el inicio, cómo arrancó todo el proyecto de Kino Latino. Es la tercera edición. ¿Cuál fue la chispa? Claro. Bueno, a ver, para poner un poco en contexto, primero que nada, yo personalmente llegué al proyecto de Kino Latino apenas el año pasado, en la segunda edición del festival, y desde ese entonces me encargo de la coordinación general del festival, pero lo que sí puedo contarles es que la iniciativa de Kino Latino empezó con un grupo de cineastas que querían hacer, cineastas tanto belgas como latinoamericanos, que querían pues hacer algo para representar lo que es el cine latinoamericano aquí en Bélgica. Entonces eso fue un poco la chispa, poco a poco se empezó a formar. Hay otras iniciativas que son parte también de la idea de Kino Latino, que son cineclubs, diferente tipo de formaciones, diferente tipo de iniciativas. Y bueno, lo que es el festival comenzó en el 2023, que fue la primera edición. Y bueno, hasta ahorita hemos visto cómo ha cada vez crecido más, cada vez más gente, cada vez... Y bueno, nos encanta, o sea, eso es justamente el objetivo, ¿no? Sí, me acuerdo el año pasado yo fui a varias funciones y las salas siempre estaban llenas. Eso para ustedes supongo que es como un alivio también saber que hay una expectativa por parte del público, ¿no? Totalmente. Sí, no, o sea, creo que es algo que nos sobrepasa. O sea, el año pasado nos dimos cuenta de la cantidad de gente que venía y era como, wow, o sea, hasta nosotros quedamos sorprendidos. Y digo, esperamos que este año sea el mismo suceso, pero sí. ¿Y cómo hacen para seleccionar las películas, por ejemplo? Mira, somos un equipo de 6, 7 preseleccionadores. Nos han llegado casi 400 películas, entonces es todo un trabajo de organización para que todas puedan ser vistas. Organizamos de que grupos de un poco de debate, digamos, regularmente desde el verano hasta diciembre, enero, más o menos. Intentamos tenerlo ya todo más o menos lo más posible definido a principios de enero, porque bueno, luego te imaginarás, está todo el trabajo de contactar a las personas que tienen los derechos de autor, negociar, ver cuántas proyecciones podemos tener, porque bueno, Kino Latino no solo está en Bruselas, también está en Amberes y en Wallonia, entonces tenemos que negociar si podemos tener 2 o mismo 3 representaciones en Bélgica. Bueno, es todo un trabajo, entonces tenemos más o menos 6 meses, ese periodo, para poder seleccionarlo todo. No es fácil porque es ver muchísimo contenido y luego poder como hablarlo, defender, porque hay unos que pues tienen un poco un coup de cœur, como dicen, de una película y a otro no le gusta, entonces es un poco eso también, ¿no? Pero es parte del trabajo y bueno, es todo un proceso, pero sí, así pasa. Contabas que también el festival se hace en otras ciudades de Bélgica. A mí eso me parece súper interesante porque lo saca un poco del proyecto cultural de élite de la capital. ¿Me puedes contar un poco sobre eso, la accesibilidad que tiene el festival en otras ciudades? Claro, sí, para nosotros era muy importante no solo llegar a un público de Bruselas, sino realmente poder estar presentes en las 3 regiones de Bélgica. Y desde el comienzo Amberes estuvo ahí presente con The Cinema, donde tenemos creo que son 5 o 6 películas que vamos a presentar este año allá. Tenemos el grupo Les Grignoux con Lieja y Namur, y también tenemos a Nivelles con el Cine 4. Y este año también se suma la UCL de Louvain-la-Neuve, donde va a haber también una presentación principalmente para estudiantes, pero es libre de acceso, entonces cualquiera que esté en Louvain-la-Neuve que le interese puede ir. Entonces sí, o sea, realmente
no solo queremos llegar a un público de una comunidad latina, realmente nuestro objetivo es poder llegar a cualquier público europeo también o internacional que pueda estar interesado por la cultura latinoamericana. Hablando de tu experiencia personal, tú trabajas también en el ámbito del cine, aparte de la organización del festival. ¿Cuál fue tu primer recuerdo de cine latinoamericano? Algo que te impactó. O un director o una directora que sigues, que vas a ver cada película. Sí, o sea, bueno, es una pregunta interesante e íntima porque, o sea, yo vengo de México, yo llegué hace 10 años en Bélgica y yo me empecé a interesar en el cine cuando cerca de mi casa abrieron un cineclub donde podías ir todavía a rentar los DVDs. Mi papá nos llevaba todos los viernes para escoger cada quien una película y bueno, sea la que sea la película, teníamos que verlas todos. Entonces ahí fue como mi primer approach a lo que es el cine y luego, de dos directores que creo que pueden ser un poco predecibles, pero que me influenciaron mucho en mi decisión de querer estudiar cine y trabajar en el cine son Cuarón e Iñárritu. Okay. Y una película que me marcó mucho fue la de Amores Perros de Iñárritu, claro, que la vi cuando, bueno, era un adolescente ahí que no sabía nada de nada y yo la vi y dije, wow, me encanta esto. Y digo, fue como un primer approach ya al decir, ok, yo quiero estudiar cine. Y luego dije, bueno, quiero estudiar cine, pero yo lo veía difícil en México, o sea, sí hay escuelas de cine, pero yo lo veía un poco inalcanzable para mí. Y además tampoco quería irme a Estados Unidos. Entonces yo empecé a decir, bueno, ¿por qué no ir a estudiar cine en Francia, donde empezó el cine, no? Esa fue como mi primera idea, así muy idealista, digamos. Me pude venir a Francia de au pair. Luego ya me di cuenta que, bueno, que también hay cosas en otros países de Europa donde se puede estudiar cine. Así llegué a Bélgica. Y yo, bueno, después de haber estudiado en la ELB, en sección producción, empecé a trabajar poco a poco en producción de clips, de publicidad y hasta que llegué al documental y es donde dije de aquí soy. Entonces yo trabajo, digamos que además de la organización del Kino Latino, trabajo también en la producción de documentales. Es interesante porque cuando veía el equipo que maneja el festival, todos están relacionados con el ámbito del cine. Muchos hacen películas, cortos, largometrajes. Muchos tienen una formación académica de aquí de Bélgica. Entonces, ¿cómo ves esta manera de quizás crear vínculos entre Europa, Latinoamérica en términos de cine? ¿Qué tan unidos estamos? Mira, creo que es súper importante abrir la conversación a esos temas porque sí, como lo puedes ver tanto en el equipo de Kino Latino como, o sea, mismo en el público tenemos muchos cineastas latino-belgas que están presentes. Hay mucha presencia de América Latina en Bélgica y muchas iniciativas de cineastas que quieren ir a hacer una película en América Latina, pero vienen desde Bélgica y ahí entran ya los temas más, pues, políticos, porque por ejemplo, para tener tú un financiamiento de Bélgica, pero que puedas usar en América Latina y que sea un costo elegible, como se le dice, tiene que haber un acuerdo de coproducción. Y Bélgica no tiene acuerdos de coproducción con todo América Latina, tiene solo con 2 países, si no me equivoco. Entonces, con el festival nuestra intención es cada año venir a traer esa conversación para poder tal vez abrir vías a otros acuerdos de coproducción que se puedan hacer entre otros países para que sea más fácil, porque por ejemplo algo que se hace es que, por ejemplo, alguien que quiere hacer una película belgo-mexicana tiene que pasar por Francia, por los acuerdos y ya se hace ahí un triángulo que dices, bueno, no solo tengo que encontrar un productor en Bélgica, también en México, también en Francia, ¿no? O sea, y temas así que digo, o sea, si seguimos abriendo la vía a otros acuerdos entre Bélgica y otros países de América Latina, habría muchísimas más oportunidades y sería más fácil poder hacer más cine juntos, que se hace más de lo que se imaginan. O sea, de hecho en la programación del festival hay varias películas que tienen
ese tipo de triángulos o hasta más coproducciones para que se pueda hacer y financiar una película. Entonces sí, es súper importante. Hablando de la programación, como mencionabas, sí hay como varias películas de, no sé si directores europeos o que tienen parte de la historia aquí en Europa. La programación, digo, o sea, no es obligatorio que el director sea latinoamericano, lo que tiene que ser latinoamericano es el tema de la película, o sea, que sea un tema que nos concerna como latinos, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, Motel Destino, te hablaba de coproducciones, creo que es Alemania, Francia, Brasil y Reino Unido, o sea, es ahí un Sí. rompecabezas de coproducción para poder hacerse una película así, ¿no? Por ejemplo, César Díaz, director de México 86, pues es ya belga, o sea, bueno, él viene de Guatemala y México y luego se vino para aquí, para Bélgica desde hace mucho, entonces ya es también considerado como un director belga, o sea, somos, yo creo, eso es algo que también nos caracteriza, ¿no? O sea, que tenemos muchos orígenes diferentes Sí. o adoptados como el país a donde llegamos después, ¿no? De emigrar y sí, sí. Lo interesante también de la programación es que hablabas de diversidad. Yo creo que hay muchos países que no suelen estar en las pantallas, que están en el festival peli, no sé, panameña, boliviana. Es importante para ustedes, lo que organizan el festival, también el tema de la diversidad, tanto de formatos como de perspectivas, idiomas, países de origen. Sí, totalmente. Queremos poder representar diferentes países de América Latina y también diferentes formas de hacer cine, ¿no? O sea, tanto lo básico que es documental y ficción, largometrajes, cortometrajes, o sea, para nosotros es importante poder tener esa gama de diversidad en formatos y en géneros de películas, pero también temáticas. Hay temáticas tal vez un poco más políticas, un poco más densas, pero también más cómicas, más ligeras. O sea, es importante como que traer los diferentes colores de lo que puede ser la cultura latinoamericana y digo, cada país latino es diferente también, ¿no? Entonces cada quien va a traer, cada país, o sea, o cada director va a traer algo diferente de su país también. Entonces sí, es básico tener esta diversidad. Y aparte de la diversidad, ¿crees que hay algo que une? O sea, ¿qué podría ser como qué es el cine? ¿Hay un cine latinoamericano? ¿Hay algo que une todas estas películas? Pues mira, creo que es difícil eso porque muchas veces sí a todos los países, a todos los latinos nos ponen en el mismo bote, ¿no? Porque somos latinos, sí, ok, pero no. O sea, la verdad no creo que sea tan fácil identificar una cosa que realmente nos unifique a todos. O sea, sí un idioma, pero no, porque también está Brasil y también está Haití y, o sea, hay toda otra que entonces puede ser tal vez un espíritu de fiesta, no sé, pero bueno, no podemos reducir toda una cultura solo a eso. O sea, creo que es muy difícil realmente de decir, a ver, sí, es que todos somos, al final todos somos iguales. No, y creo que eso es lo que es la fuerza de América Latina. Al final sí, o sea, somos toda una gama de diferencias que al final tú me dices, yo soy latino, ay, yo también, y ya hay algo que nos conecta, ¿no? O, ay, a mí me interesa lo que es tu cultura, o sea, ya hay algo como que, yo creo que tal vez es eso, ¿no? Las ganas de conectar, de hacer comunidad, a pesar de donde vengamos, y tal vez tengamos diferentes cosas en común, pero no va a ser lo mismo con alguien de mi equipo que habla portugués, o alguien que habla español y que viene de otro lugar, o sea... Es difícil realmente responder esa pregunta. Sí, o quizás la misma diversidad es lo que une. O sea, exacto, tal vez. Por ejemplo, no sé, veo que hay varias comedias en la programación y quizás lo que los une es que no es solo comedia, hay algo de picaresco, algo de una temática social o política. O sea, es algo que... No sé cómo lo ves, pero que es un género bastante latinoamericano. Sí, las luchas sociales, yo creo que es algo que tal vez sí nos pueda unir, que digo que tal vez no en todas las películas se toca a fondo, pero siempre hay una capa de eso, ¿no? O sea, de esas luchas sociales. Sí, tal vez pueda ser eso en parte. O sea, sí hay ciertas luchas que nos unifiquen más tal vez que otros aspectos.
Y hablando de la gente que viene al festival, no sé si saben si hay estadísticas, si hay más comunidad latinoamericana, si hay belgas, ¿cómo lo ven? Me imagino que quieren enfocarlo a un público de Bruselas en general, pero... Claro. Pues mira, la verdad es que ahí no hemos hecho un buen trabajo porque las últimas 2 ediciones no sacamos estadísticas que debimos de haber sacado. Pero lo que te puedo decir de cómo se vivió el festival, la verdad es que muy variado. Sí hay todo un público latinoamericano que viene un poco por sed de querer como conectar, querer hacer comunidad con otros latinoamericanos, o sea, eso sí, una gran parte de nuestro público, pero también veía muchos belgas o mismo de otros países de Europa que viven aquí, que están aquí, muy variado, la verdad, y yo creo que eso es lo más bonito, o sea, que justamente pudo haber conexiones no solo entre la comunidad latina, sino entre los latinos y otras personas de Europa o de otros lugares del mundo mismo que viven aquí en Bruselas. Ya ves que Bruselas es una ciudad tan cosmopolita, tan mezclada de culturas y de gente y bueno, o sea, creo que vimos eso un poco también en las ediciones, esta mezcla de todo que viene a ver este cine y también a disfrutar, porque digo, también hay un poco de fiesta, hay otros eventos también donde uno puede más también hablar, hacer comunidad, ¿no? Sí. Y hablando de la película que va a abrir el festival y la que cierra, es muy interesante porque también eligieron una actual para abrir y cerrar con un clásico del cine latinoamericano. ¿Por qué eligieron estas 2 películas? Creo que se impusieron un poco de forma así automática, o sea, bueno, México 86 es la nueva película de César Díaz, que también es integrante de los originales organizadores del festival, ¿no? Entonces, que además pues toca un tema nuevamente de lucha social, temáticas más políticas, que tuvo un buen recibimiento desde el comienzo y creemos que eso, o sea, yo creo que se impuso, o sea, fue como, bueno, o sea, ¿con qué más podemos abrir el festival que con esto, no? Y Fresa y Chocolate, pues también viene un poco, o sea, como el año pasado también presentamos en la clausura una película ya más antigua, creo que viene un poco como siguiendo esa tradición, o sea, de cerrar algo como para también conmemorar películas que ya no son actuales, o sea, pero que tuvieron su impacto, además Fresa y Chocolate fue recientemente restaurada, entonces aprovechar, mostrarla otra vez así ya restaurada. Sí, es un poco como esta idea, ¿no? Más que nada. Porque también a lo largo del año, aparte del festival, ustedes organizan proyecciones de películas latinoamericanas, ¿no? Sí. En el Centro Cultural Jacques Fonck. Oui, c'est ça. Sí, así es. Vale. Y no sé si quieres comentar algo más de la programación o... Pues no, más que nada invitarlos a todos a venir. Ya saben que cuando vienen a ver una película pueden también participar para ganar el gran premio que es 2 vuelos ida y vuelta a América Latina. Y también si les hablaba, por ejemplo, del debate de coproducción, invitarlos también a venir si les interesa el tema, si son cineastas latinos o mismo europeos o belgas que les interesa tal vez hacer cine con América Latina, vengan, es importante que estemos presentes porque habrá también otras personas representantes de diferentes instituciones cinematográficas que, bueno, hay que mostrarles que hay gente que le interesa que estos acuerdos se hagan y poder avanzar en eso, ¿no? No solo venir a hacer cine, pero también poder crear formas de seguir haciendo cine. Voilà. Vale. Muchas gracias, María. Gracias a ustedes. Gracias a ti.